Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal con todos los oyentes? El día de hoy tenemos un nuevo podcast ya en esta nueva temporada, en donde el día de hoy vamos a estar acompañados del ingeniero Roberto. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? Un saludo muy grande para ti y para toda la familia de Making Home. Perfecto. El día de hoy vamos a hablar de algo muy interesante, que es básicamente lo que tú desempeñas y que lo haces de una forma bastante característica. Me interesa mucho y estoy seguro que a los oyentes también les va a interesar muchísimo el cómo has llegado a ese punto y cómo lo estás manejando el día de hoy, que es la docencia en tecnología. Así que antes de llegar a ese punto, quisiera que me cuentes, eh, ¿tú hoy en día eres ingeniero en qué carrera? Electrónica. Electrónica. ¿Hace cuántos años te Ingeniero en titulaste? electrónica, soy ingeniero en electrónica y licenciado también en electrónica. O sea, Ala. en la dos. Sí. ¿Qué significa Ya eso? Porque tengo. hay personas que nos oyen de diferentes países. Ya, por ejemplo, mira, acá hay una diferencia. Para ser licenciado, tú debes estudiar. Hay una universidad nada más que te permite aquí en el Perú estudiar licenciatura en especialidades, ¿no? No solamente en electrónica, electricidad, diversas áreas. Es la Universidad Enrique Guzmán y Bayo, la Cantuta. ¿No? Y bueno, en ingeniería sí hay muchas universidades que brindan la carrera de ingeniería, San Marcos, la UNI, bueno, diversas universidades particulares también, ¿no? Que podemos encontrar. Pero esa titulación, ¿qué quiere decir? Porque, por ejemplo, yo soy ingeniero mecatrónico y he llevado muchas especialidades, como tú dices, dentro de la carrera. En cambio, Claro. licenciatura, ¿qué vendría a ser? ¿Como algo muy específico? Licenciatura también va, sí, licenciatura también más va abocado al tema de educación, al tema de la enseñanza. O Ah, sea, vale. para preparar docentes en diversas áreas. Como Pero pedagogía. pedagogía, exacto, en lo que más que nada tiene que ver pedagogía, ¿no? Y como te digo, no hay diversas especialidades que normalmente se llegan. Por ejemplo, aquí donde trabajo, felizmente la mayoría de las instituciones educativas ya están llevando el área, ¿no? De, por ejemplo, de mecánica, electricidad, fuerza motriz, carpintería, ebanistería, eh, diseño arquitectónico, dibujo técnico, en fin, tantas carreras, tantas áreas que normalmente podemos encontrar, ¿no? en, Ah, mira, qué en diversos interesante, proyectos. ¿verdad? O sea que ya están, Sí, porque en mis tiempos, cuando yo estaba en colegios, en los únicos lugares donde veía esos tipos de estudios de carreras, en colegios, eran en colegios nacionales. En colegios particulares, por así es. ejemplo, nunca lo veía. Y qué interesante que Sí, se esté ahora, implementando, ¿no? sí, ahora en los colegios particulares exclusivamente se está implementando bastante el tema de la robótica. Están ingresando, inclusive el Ministerio de Educación también ha implantado una temática con respecto a la que es programación de robótica para los colegios, ¿no? En este caso Wow, qué ya se ve chévere. que está mejorando en este caso ese ámbito. Yo estoy esperando que acá en Perú ya instalen una normativa que en Bolivia, por ejemplo, se está dando, que ahí tenemos un aliado donde tenemos nuestra franquicia allá, en donde han decidido en Bolivia que todos los colegios, ya sea particulares o nacionales, sí o sí tengan que desarrollar la educación robótica como parte de su currícula. Entonces, eso es interesante, porque imagínate acá en Perú que se pueda aplicar. ¿Cómo podría llegar a Claro, impactar eso, verdad? sí, inclusive, por ejemplo, aquí donde yo trabajo, yo normalmente radico en Chincha, y aquí también trabajo en algunas instituciones educativas, como también en algunas universidades. Hay una institución educativa, no sé si puedo mencionar el nombre, Sí, sí, dale. Tú eres libre. que es Jesús. Bueno, desde aquí un saludo también a todos mis estudiantes de la institución educativa privada Jesús del Buen Maestro. Es una institución educativa que ya viene brindando el área de robótica hace 6 años, más o menos. Wow. Y obviamente eso le permite a los jóvenes desenvolverse también en lo que es resolución de problemas, ¿no? Y utilizar diversas herramientas que también los jóvenes ahorita es más accesible. Con este tema de la pandemia también aparecieron muchos programas, software que obviamente le ayudan tanto a los jóvenes que antiguamente no teníamos que comprar nuestros materiales, nuestros componentes, como le llamábamos nosotros, teníamos que chatarrear a veces, ¿no? Ir a los Exacto. lugares donde botaban todas las placas y sacarle los componentes, ¿no? Ahora ya no. Ahora todo lo tenemos virtualmente. Y lo mejor es que ayuda a personas como tú que son docentes a que puedan ser mucho más accesible ese conocimiento y puedan también Ah, desempeñarlo en sí. sus instituciones, ¿no? Y justamente ya hablando de este Ah, tema, que también vamos a tocarlo más adelante, que es el tema de Steam, ¿cómo así decidiste
ya también estudiar sobre la docencia, la pedagogía. ¿Por qué te motivaste a hacerlo? Ya. Por ejemplo, yo estudié aquí en Chincha en el Colegio Industrial. No sé si lo debes conocer, de Sí, repente. sí, por supuesto. Entonces, yo también, Algo que no saben quizás los oyentes es que yo también soy chinchano. Así que por ahí así más o es, menos lo somos paisanos, conocemos. somos paisanos. Ajá. Entonces, ahí yo también, en el colegio, en secundaria, yo estudié la carrera de electrónica. Desde ahí nace ya mi curiosidad por todo el tema de la electrónica, del funcionamiento de los electrodomésticos y esas cosas que normalmente, antiguamente era de servicio, ¿no? Ahora ya podemos hacer muchas cosas más con la electrónica. Entonces, desde ahí nace mi gusto, en este caso por la electrónica, termino la secundaria y de ahí paso a la universidad a estudiar la misma carrera también, ¿no? Tuve la oportunidad de estudiar la misma carrera y ahorita ya prácticamente también paso a la docencia, también brindando lo poco que sé, ¿no? a la nueva generación de estudiantes. Pero ¿cómo llegaste a ese querer aprender justamente pedagogía para poder enseñar? ¿Por qué te interesó el pasar una carrera que es Ah, técnica de electrónica a la sí, docencia? ya, pero claro, como te decía, ¿no? Ver que, por ejemplo, muchos de mis estudiantes que normalmente a veces hacían unos pequeños proyectitos, a ver, para que entienda mejor, ver ese gusto que tienen al momento de que se enciende un pequeño LED, ¿no? Ver la cara de los chicos cuando, profe, logré encender que se encienda, logré encender el LED, por ejemplo, ¿no? Ver esa cara, ver esa emoción de los estudiantes prácticamente hacía de que mi vocación, ¿no? Se incline más para el tema de la docencia. Entonces ahí justamente nace ese gusto. Y obviamente también por mis padres, ¿no? Mi papá y mi mamá fueron docentes también. Me inculcaron bastante el tema de la enseñanza hacia las demás personas. Perfecto. Oye, y justamente esa docencia o educación en tecnología, bueno, quizás en la capital de Lima, es, en muchos colegios está creciendo mucho más, pero algo que quizás no se sabe es si en provincias como la de Chincha o en lugares no rurales, donde no hay muchas instituciones educativas, está creciendo esto sobre la educación tecnológica. ¿Cómo está pasando, por ejemplo, en el caso de Chincha? En el caso de Chincha, por ejemplo, acá está el colegio industrial, que es el colegio, si se puede decir, el que lleva la vanguardia en las áreas técnicas. Pero también están otros colegios, por ejemplo, está el colegio El Comercio, donde se lleva todo lo que tiene que ver con el ámbito este, sobre contabilidad, sobre secretariado, ¿no? Sobre otros temas también que también son técnicos, ¿no? Y entonces ya se ha visto de que en otras instituciones educativas también ya han comenzado a trabajar con este tema de la educación técnica. Claro que de repente no con la misma cantidad de horas que en un colegio técnico netamente, ¿no? Que son 8 horas, por ejemplo, un colegio técnico Wow. lleva 8 horas de cada especialidad. En cambio, en otras instituciones llevan 4, ¿no? Esa es una diferencia. Y otra diferencia son los talleres, ¿no? Entonces, hay instituciones educativas que tienen talleres netamente para cada especialidad, como también hay instituciones educativas que se adaptan, ¿no? A la enseñanza también de cada especialidad, pero dependiendo de los recursos que puedan tener a la mano. Por ejemplo, también he visto de que hay muchas instituciones particulares que ya están trabajando con el tema de la robótica, ya están incentivando a que los docentes también aprendan esta área de la robótica para que lo inserten en la currícula que normalmente tienen cada institución educativa. Finalmente, la participación de diversas organizaciones son las que generan toda esta cultura de impulsar generalmente la educación tecnológica. Mira, te cuento de que algo que me inspiró a mí desde niño a poder seguir en el mundo de la tecnología es que mi madre, que era docente allá en Chincha, fue encargada de organizar un evento llamado Concitec, que acá en Perú es un Ah, evento de feria de tecnología. Yo recuerdo así es. muchísimo esa feria que organizó ella y que fue demasiado, demasiado buena y que me impulsó a que finalmente me dedique a eso hoy en día también. ¿Tú has participado de una feria así? ¿Qué te parecen estas ferias, sobre todo en provincia, que nuevamente hago mucho esta diferencia porque lamentablemente hay cierta diferencia, una brecha Así es. entre provincia y entre la capital, ¿no? ¿Cómo lo ves estos Así es. eventos ahí? Mira, estos eventos son muy importantes porque justamente ayudan a que los estudiantes puedan desarrollar toda su creatividad,
toda su innovación justamente en la realización de diversos tipos de proyectos. Por ejemplo, como tú mencionas, ¿no? Hay dos concursos. Si son Eureka, ¿no? Eureka, exacto. Del Ofensiv, y hay otro que también se llama Crea y Emprende. Entonces, en Eureka, por ejemplo, los estudiantes realizan un proyecto, sea, puede ser tecnológico o de cualquier área también, pero que mayormente llame a la innovación del proyecto, a la mejora de un proyecto que de repente ya existe, o creen ellos, los propios estudiantes, algo de su propia, utilizando su propia creatividad, un proyecto que ayude a la sociedad. Y en el campo de, por ejemplo, en el caso de Crea y Emprende, es realizar un proyecto, ¿ya? Pero más que nada también tecnológico, en este caso, pero abocado al tema del negocio, ¿no? Como ellos creando un pequeño prototipo pueden crear una pequeña empresa, crear un pequeño negocio, Qué y así bacana, ¿eh? obviamente. Sí, entonces hay dos concursos que son a nivel nacional y casi son a la misma fecha, ¿no? En septiembre, por ahí, octubre, empiezan los concursos de Crea y Emprende y Eureka, ¿no? Qué De bacán ofensivo. porque me imagino a mí de niño tener esa oportunidad de participar en esos dos concursos. Creo que me hubiera dado un alcance siendo tan niño todavía. No solamente alcance de que más personas conozcan mis conocimientos, sino también una oportunidad que me abra una perspectiva mucho más amplia de la tan limitada que tenemos cuando solo estamos en el colegio, ¿no? Eso tú lo has Ah, visto, ese gran cambio que puede existir en un estudiante que participa de esos concursos. sí, por ejemplo, mira, hace poco, yo trato también de participar trato de participar en los dos concursos. Felizmente, el año pasado justamente ganamos en los dos concursos, tanto Ah, en Eureka felicidades. y Crea y Emprende, en la etapa provincial. Ya en la etapa de ahí pasan a la siguiente etapa, que es la etapa regional, y luego viene la etapa nacional, ¿no? Que ya participan con los proyectos de todas las regiones. Y los jóvenes que participan en esos concursos, cuando van a esos concursos, se nutren. ¿Por qué? Porque muy aparte de que van con su proyecto ya específicamente realizado, pueden observar los otros proyectos de las otras instituciones Exacto. educativas. Entonces ahí les vienen nuevas ideas, ¿no? Profesor, entonces le podemos poner esto, le podemos mejorar esto, le podemos cambiar esto. Entonces ahí ya tú ves la creatividad que van teniendo estos jóvenes para desarrollar, mejorar su prototipo, su producto que ya tienen hecho, y de repente, si en esa oportunidad no se pudo, volver el siguiente año, ¿no? Le queda la espina, volver el siguiente año para mejorar el proyecto y a ver si de repente pues, se pueda ganar en el siguiente año. Qué interesante. Finalmente todo eso sirve de inspiración y bueno, posiblemente también de networking para ellos, de una red de contactos que puedan hacer conocidos por ahí. Roberto, cuéntame, ¿cómo es que tú impartes o preparas a estos estudiantes para esos concursos? ¿Cuál es Allá. tu metodología o tu proceso de enseñanza respecto a ellos? Por ejemplo, cuando participo con los jóvenes, ya sea en una institución educativa pública o una institución educativa privada, porque en la universidad también hay concursos para los chicos, los jóvenes universitarios, siempre hay que prepararlos desde lo más sencillo, lo más básico, ¿no? Que se requiere del conocimiento como nosotros conocemos, ¿no? De encender un LED hasta ya poco a poco ir por el sistema de la programación, utilizar diversos tipos de placas de prototipados que normalmente se pueden utilizar. Utilizar, por ejemplo, la parte de los software también es muy importante. Los Y simuladores después también. los simuladores, exacto. Y luego ya llevarlo al tema de la práctica, ¿no? Y una vez llevado a la práctica, hacerle todas las pruebas necesarias, porque a veces sucede, muchas veces ha sucedido que a veces estás en pleno concurso y ya no te funciona el proyecto. Exacto. Entonces, y ese es un estrés tremendo que sufren los chicos. Se desesperan, profesor, ¿qué hacemos ahora? De la batería le cambian todo y a veces tiene la suerte de que funcione en ese momento que pasa el jurado, o como tienes la mala suerte de que no funcione. Estás durante todo el día, ¿no? Haciendo tu demostración, que vengan las personas ahí, haciendo todas las demostraciones del proyecto, y cuando llega el jurado no funciona. Exacto. Ese es bien, 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 bien lamentable, que muchas veces pasa, siempre pasa, a veces por el tema de la batería y esas cosas que se descargan, ¿no? durante todo el día, pero es una preparación que ya viene desde hace varios meses, ¿no? Para que los jóvenes lleguen a participar, lleguen más o menos al mes de septiembre, ellos empiezan desde
si no me equivoco, desde mayo, más o menos de esta época, ya deben empezar con todo el proceso de elaboración de su proyecto. ¿Para qué? Para que al momento que llegue la presentación ellos conozcan muy bien, inclusive las posibles fallas que puedan tener sus prototipos al momento de que pueda llegar el jurado a la presentación. Entonces, es un proceso que lleva muchos meses, ¿no? Porque muchos también hacen su proyecto y lo hacen rapidito, ¿no? De unos días para otro, y a veces ahí es donde ocurren a veces muchos problemas. Exacto. Entonces, cuando ya tú te preparas y lo llevas durante una secuencia, le vas enseñando a los jóvenes, inclusive desde los posibles errores que se puedan cometer en el camino, entonces ya el joven llega con mayor capacidad al momento ya para la exposición, para la presentación y para la sustentación de todo su proyecto. Qué interesante lo que comentas porque en este proceso que has explicado no solamente lo estás formando en la parte técnica, que de por sí es necesaria para desarrollar estos proyectos tecnológicos, sino que también está desarrollando sus habilidades blandas. Y qué bueno que también existen estos dos tipos de concursos, porque dan unas perspectivas diferentes para poder desarrollar en estos estudiantes habilidades blandas de empatización, para poder desarrollar soluciones tecnológicas, como también para poder emprender. Eh, ¿Qué habilidades blandas tú crees que desarrollan justamente estos alumnos de tu perspectiva, de tu experiencia, aprendiendo o pasando Más, por todo este proceso? ajá, más que nada la empatía. Aprenden a empatizar con sus compañeros, a ponerse, como quien dice, ¿no? En el lugar de sus compañeros, porque a veces puede haber que un joven sea muy bueno en el desarrollo de una habilidad, por ejemplo, para habilidad técnica que tenga, pero a veces le falta desarrollar la parte emocional, ¿no? Se pone un Ujú. poco nervioso al momento de exponer, entonces ahí sus compañeros, entre ellos, también veo que se ayudan, ¿no? Tratan de apoyarse, se dan ánimos, ¿no? Al momento para que todos ellos puedan realizar su presentación de una mejor manera. Entonces la empatía es creo que lo que más resalta en este tipo de concursos. Además, algo que comentaste es el manejo del estrés, ¿no? Que desde niño ya Ah, lo es, vienen aprendiendo con estos proyectos y que aunque no lo crean es algo que le va a servir. O sea, el hecho de que tú ya aprendas a manejar el estrés en estos contextos está buenísimo porque en el trabajo, ya en el futuro, vas a pasar exactamente lo mismo todos los días de tu vida como exacto, tecnólogo. O sea, creo que los programadores sabemos que sí. todos los días tenemos este nivel de estrés de que por un punto y coma puede que se malogre todo un Ah, código. Entonces, qué chévere que ya siendo tan niños, y esto que no lo malinterpreten quizás algunos padres, yo he tenido la oportunidad de hablar con unos padres que son usuarios en nuestra plataforma y les explicamos que a veces el estrés provocado en los niños, que no es tanto, ellos igual se deben someter a cierto estrés para poder sí. acomodar su cerebro a acostumbrarse a esos niveles. Y qué chévere que siendo tan niños ya lo puedan sobrellevar. Y qué chévere que lo estés manejando esas habilidades blandas. Parte de este proceso que me has explicado, yo lo caracterizo o lo asemejo al enfoque STEAM o a la metodología STEAM, que es justamente lo que muchos docentes hoy en día utilizan para hacer lo que finalmente desarrollas, que es soluciones tecnológicas con los alumnos. ¿Cómo vienes ejecutando este enfoque STEAM en tus clases con tus alumnos? En esta parte del desarrollo STEAM, obviamente es muy importante. Ahora vemos que casi la mayoría de las instituciones educativas desarrollan esta metodología y obviamente les sirve mucho a los estudiantes para que puedan desarrollar diversas habilidades, no solamente la habilidad técnica, nada más, sino la habilidad matemática, ¿no? La habilidad social, la habilidad de comunicación que tengan cada uno de ellos también, les ayuda mucho a estos jóvenes a poder enfocarse mejor, a concentrarse mejor en un objetivo que puedan tener y que puedan alcanzar más adelante. Perfecto. Dentro de lo que has enseñado, has comentado que has enseñado electrónica, has enseñado también programación. Esto lo sumamos a otras ciencias como son también las matemáticas, como son el arte. ¿Cómo es que combinas todo eso que es técnico? Porque tú vienes de una carrera de ingeniería electrónica que es Sí, directamente técnica y que no nos enseñan arte o no nos enseñan claro. necesariamente creatividad. ¿Cómo es que lo has abocado para abordar todo frente a tus alumnos? Ya, mira, algo curioso que justamente está pasando ahorita porque también estoy enseñando a pequeños estudiantes de primaria. Por ejemplo, ¿cómo enseñarle a los chicos de primaria de
quinto, sexto, tercer grado, cuarto grado de primaria, a que se involucren, a tener un conocimiento más que nada relacionado con el tema de la electrónica. Existen en sí muchas formas de poder hacer de que los estudiantes más pequeñitos les guste este tema de la tecnología. Por ejemplo, con ellos estamos trabajando, no sé si de repente debes haber escuchado este tema de la plastilina, ¿no? De la plastilina conductiva. Sí, así es. Entonces se les enseña a los chicos a preparar su propia plastilina, van con todos sus ingredientes, sus materiales ahí, su limón, su sal, ahí van preparando su plastilina, luego le agregan el colorante y luego hacen las prácticas. Y a ellos les parece interesante, ¿no? Ver cómo algo que para ellos pensaban que era repostería lo pueden llevar también al tema tecnológico, ¿no? Como por ejemplo se enciende un LED simplemente conectando dos trozos de plastilina a una batería, por ejemplo, y les emociona, profesor, y esto de acá se puede hacer, ¿qué pasa si puedo hacer una figura con esto, con la plastilina, y le puedo colocar los LED como adorno? Perfecto, a ver, ¿cómo lo haría? Entonces los chicos comienzan ahí a investigar, a hacer sus conexiones, inclusive usan otro tipo de plastilinas también como aislante, ¿no? Entre la plastilina conductiva, y se ven unos proyectos alucinantes, ¿ah? Para los jóvenes muy pequeños se ven unos proyectos muy interesantes, y ahí justamente se pueden unir todas las áreas. Inclusive la física también entra ahí, ¿no? La química también entra ahí, entonces se pueden unir muchas áreas ahí con respecto para el aprendizaje de la tecnología. Por supuesto. Mira, con los años creo que uno, su nivel de creatividad o de riesgo para poder ser creativo va disminuyendo, no porque quiere, sino por las otras responsabilidades que como mayor ya se tienen. Claro. Pero algo que sí, siendo niños, tenemos es que somos bastante creativos. Entonces eso es lo que también me gusta Ajá. mucho de los niños o de los jóvenes, es de que tienen toda esa capacidad de poder fluir su cerebro para poder desarrollar muchas cosas creativas. Y qué genial que con lo que ya vienes haciendo, aplicando justamente la metodología STEAM, pues puedas ya desempolvar toda esa creatividad de todos tus alumnos. Previo a todo este proceso de creatividad, ¿cómo es un día a día de un docente de tecnología con sus alumnos? ¿Cómo suele ser ese inicio de clases y ese intermedio de clases, todo ese proceso de clases que tienes con tus alumnos? Ya, mira, por ejemplo, a ver, un día normal. Un día Un normal día con normal Roberto. en mi caso. Por ejemplo, los miércoles y los jueves son los días un poquito más atareados que tengo. ¿Por qué? Porque en algunos casos también he decidido también trabajar en la noche, Ujú, ¿no? Mi horario principal está en la noche. Y eso por un tema personal, porque como tú sabes, también tengo familia, ujú, entonces trato de estar el mayor tiempo posible en las actividades que realizan mi hijo, ¿no? ujú. O como viene el Día del Padre, el Día de la Madre, entonces trato de estar ahí, entonces trato de tener el día libre un poco para poder estar en esta actividad. Pero los días jueves, los días miércoles son mis días un poquito más atareados. Por ejemplo, salgo temprano, me voy, preparo todo, bueno, como todo docente, ¿no? Un día antes hay que preparar todo el material que hay que realizar durante todo ese día, que hay que llevar durante todo ese día. Salgo temprano, me voy dependiendo, ¿no? Si estoy en un colegio particular, voy temprano, hago mi clase con mis chicos. Lo bueno es que ahora también los colegios particulares ya están impulsando este tema del uso de la tecnología, colocando, por ejemplo, aulas inteligentes, aulas que los estudiantes puedan, las herramientas para que los estudiantes se puedan desenvolver mucho mejor, adquiriendo equipos, ¿no? Para que los estudiantes puedan desarrollar también sus habilidades técnicas. Y comienzo mi mañana temprano, obviamente con mis estudiantes, ya sea de primero, de segundo, tercero, cuarto o quinto de secundaria, impartiendo mis clases. Luego en la tarde, a veces tengo clases en la universidad, almuerzo. A ver, lo bueno que todavía en algunas universidades todavía se están llevando el tema de la virtualidad, ¿no? O sea que desde casa nomás también sigo trabajando. Qué Y bacán. también, obviamente, también a los chicos, ahí ya tenemos que trabajar más que nada el tema de los software, ¿no? De las plataformas virtuales que normalmente podemos encontrar. Y en la noche ya me voy a trabajar en tema también en un SEBA, aquí de un saludo también al
Seba John F. Kennedy de Chincha también, ¿no? Y ahí también justamente también enseñándole a los chicos el tema de la electrónica, ¿no? Justamente también viendo el tema de lo que es los circuitos básicos, los circuitos serie, paralelo, mixto, y ya los jóvenes ya se encuentran también realizando sus proyectos. Inclusive el día de ayer, justamente en la noche, estaban presentando los jóvenes algunos proyectos y un joven presentó un proyecto muy interesante, porque como estamos partiendo desde lo básico, o sea, desde conocer un circuito simple, un Una joven había... consulta, ¿el SEBA es un colegio también? El SEBA es, por ejemplo, la nocturna, como se le llamaba antiguamente. Ah, vale, vale. O sea, para los que no saben qué es, o los que nos Claro, están oyendo, es es como la un nocturna. colegio, pero que tiene la particularidad de enseñarse en las noches. Uh -huh. Vale, ok. Y obviamente para las personas que trabajan de repente, ¿no? Para los Ujú. jóvenes, hay muchos jóvenes que de repente se dedican durante todo el día a trabajar o realizar otras actividades, entonces en las noches comienzan a estudiar, ¿no? Para terminar su secundaria. Perfecto. Entonces, los jóvenes, por ejemplo, presentaron un proyecto, presentó una mototaxi tipo lámpara, que lo había adecuado, le había puesto luces, inclusive le había adecuado un Bluetooth, ponía su música por ahí. O sea, estaba interesante el proyecto, me gustó bastante, inclusive eso conllevó a que sus otros compañeros, ¿no? Les naciera esa competencia. Profesor, deme una semana y yo la otra semana le traigo un proyecto mejor todavía, dice, ¿no? Entonces, les ayuda, como dice, les da el bichito de la creatividad para mejorar sus proyectos que ya viene realizando de repente, no, yo lo puedo mejorar, lo puedo hacer, entonces ahí vamos a ver cómo me presenta la otra semana su proyecto del otro joven, Qué Napa, brava, me acuerdo que es su qué brava. apellido. Finalmente, la competitividad también es una metodología que hace mucho tiempo pues estudié sobre la metodología de competitividad para pedagogía. Y qué interesante que igual sirva para motivar también entre alumnos a compartir y también a la vez a poder ser mejores, ¿no? Qué chévere que también ya lo estés impartiendo. Hace poco has mencionado algo muy interesante que son las aulas inteligentes. Y yo, uno de tus grandes videos, que ahorita vamos a hablar también de cómo es que tú desarrollas toda esa docencia en tecnología, compartiendo también tus videos. En tu video se estaba viendo de que compartes la educación también utilizando inclusive inteligencia artificial o plataforma de inteligencia artificial. ¿A qué llamas tú aulas inteligentes? Y justamente el uso de estas inteligencias artificiales son parte de esta característica de un aula inteligente. Así es, por ejemplo, el día de ayer justamente ingresamos con los jóvenes tanto de primaria y secundaria a las aulas inteligentes y ahí muy aparte también, y creo que es importante, ¿no? De hablar del todo el tema pedagógico, de todo lo que vamos a aprender durante el día, también es muy importante hablar de las nuevas tecnologías que van apareciendo, ¿no? Y ahorita el boom creo que es el tema de la inteligencia artificial. Como sabemos, Está de moda, existen, está de moda. ya está de moda la inteligencia artificial cantidad de plataformas que tenemos, ¿no? Para trabajar con inteligencia artificial, Midjourney, ChatGPT, Dalí, Copy, Prezi, D&D, en fin, hay una infinidad de páginas que podemos utilizar. Inclusive les estaba mostrando a los jóvenes cómo se podían, por ejemplo, el día de ayer les estaba mostrando cómo en ese pequeño momento, en ese pequeño instante, cómo podíamos traducir, ¿no? Un video de un idioma, en este caso el español, a otro idioma que nosotros queramos, japonés, coreano, ¿no? Y los jóvenes interactuaban, hacían sus videos, se grababan, y en ese pequeño instante se cambiaban el idioma y se emocionaban, ¿no? Al ver cómo su propia imagen podía hablar en otro idioma. Y las herramientas, por ejemplo, que también bastante se utiliza y se sigue utilizando, y se va a utilizar, obviamente, también la inteligencia artificial para la educación. Creo que es uno de los más importantes del chat GPT, ¿no? El que se está utilizando bastante. Exacto. Inclusive los chicos, como me dice el profesor, mi mamá utiliza el chat GPT, de acuerdo a lo que usted me ha enseñado, mi mamá ahorita está utilizando el chat GPT para ayudarle a las tareas, a resolver las tareas de mi hermanito, por ejemplo. Entonces vemos ya cómo los padres se están integrando también a esta nueva tecnología, ¿no? Y aparte, ¿no? De lo que muchas personas de repente has escuchado que dicen, no, que la inteligencia artificial de repente nos va a quitar el trabajo y todo, ¿no? Sucedió lo mismo, ¿te acuerdas cuando apareció la computadora? Exacto, ¿No? exacto. No, que la computadora nos va a quitar el trabajo. Claro, perdía el trabajo siempre porque era importante aprender computación, ¿no? Si Exacto. aprendías computación, Mantenerte entonces actualizado.
Claro, entonces va a suceder lo mismo con la inteligencia artificial. También es bueno conocer todas las herramientas que normalmente nosotros podemos utilizar, tanto para la educación, ¿no? Porque tenemos, nosotros como docentes tenemos que adaptarnos también. Por ejemplo, en la universidad, también un joven me comenta, profesor, he hecho mi proyecto con inteligencia artificial. La inteligencia artificial me ha ayudado a desarrollar mi, mi documento que estoy haciendo. Entonces, ya vemos que lo están utilizando como ayuda. Pero también, a veces uno como docente también debe saber, ¿no? Interactuar también. Por ejemplo, si yo le mando una investigación, el ChatGPT se lo hace en un instante. Pero entonces yo también debo saber preguntarle, ¿no? ¿Qué te incentivó a ti a escoger este tema? ¿Cómo lo has realizado? ¿Por qué nació? Entonces tengo que preguntarle cosas correspondientes también a lo que él ha realizado. Y si él lo ha hecho, obviamente debe conocerlas. Y Por si supuesto. no lo sabe responder, entonces ya te das cuenta de que el joven no... Solamente copiar, pegar nomás, ¿no? La clásica, Exacto. ¿no? Creo que esto también ha generado que los docentes pues tengan que esforzarse, como tú dices, en cómo va a impartir sus trabajos a sus alumnos, que es algo que me parece perfecto, porque también creo que los docentes estaban en ciertos niveles de confort, en donde también ellos, porque, a ver, algo que me pasaba mucho a los usuarios, es de Sí, que hay algunos docentes en universidades inclusive que ponían videos de YouTube para poder enseñar. Y o sea, sí, yo personalmente no tengo, no me parece nada de malo eso, ¿vale? Porque finalmente es una herramienta, ¿vale? una herramienta, exacto, exacto, exacto. Pero lo que sí me parece mal es de que los docentes haciendo eso no permitan a sus alumnos utilizar herramientas para poder desarrollar sus trabajos. Obviamente acá también hablamos de un tema de ética o de niveles de investigaciones más profundas cuando se hacen informes profesionales, un paper o informe de tesis. Pero yo creo que hay ciertos trabajos que se pueden utilizar estas herramientas como son de inteligencia artificial y que se deben utilizar. Y es el trabajo del docente saber cómo preguntar o cómo llegar adecuadamente a eso. ¿Tú has hablado aparte de con tus alumnos, has hablado con otros docentes o con padres de familia sobre estos temas? ¿Qué es lo que piensan ellos al respecto? Sí, por ejemplo, a veces con los colegas nos ponemos a conversar de diversas áreas, porque ya sabemos que la inteligencia artificial abarca todas las áreas, ¿no? Entonces, más que nada a veces con los profesores de comunicación, ¿no? Por ejemplo, a veces yo les pregunto, ¿cómo harían ellos ahora para saber que si un joven ha realizado, por ejemplo, se le manda a crear un poema, ¿no? A crear una historia? ¿Cómo saben ellos si lo han hecho con ChatGPT, por ejemplo, ¿no? Entonces el docente a veces me manifiesta muy fácil, me dice, porque si ha creado un poema, ha creado algo, ellos tienen que recitarlo, ¿no? Ujú. Aparte de crearlo, tienen que recitarlo o contarlo. Entonces ahí te das cuenta si es que el estudiante está leyendo nada más o realmente él lo ha hecho y obviamente si lo ha hecho lo siente, ¿no? Al momento de, porque es un producto que ha nacido de él. Entonces, de acuerdo a eso, ya tú te das cuenta a veces, ¿no? Si es que realmente está utilizando, y no está mal que utilicen las herramientas, ¿no? Pero también es como nosotros mismos le decimos, herramienta de ayuda, ¿no? Así Una es. herramienta que nos ayude justamente a mejorar lo que nosotros ya conocemos. Y así también, por ejemplo, para profesores de matemáticas, también, que me informan también que a veces los chicos, rapidito, ahora rapidito desarrollan su ejercicio, ¿no? Porque también están utilizando este tipo de herramientas. Entonces también se les manda también a hacer otro tipo de actividades. O como por ejemplo hay un profesor también que me comunicaba de que cuando le manda a hacer un informe a los chicos, yo estoy regresando a lo antiguo, me dice, ¿no? Digo, ¿cómo así? Estoy regresando al papel y al lapicero otra vez. O sea, que me hagan su... Bueno, yo sé de repente que ellos en su casa utilizarán el chat o el chat GPT o cualquier otro tipo de inteligencia artificial, pero lo hago transcribir, no solamente copiar y pegar, porque me van a mostrar en un folder a su trabajo, sino transcribir. Y algo se le debe quedar, me dice, ¿no? El docente, algo se le debe quedar de todo lo que escriben los jóvenes. Y obviamente eso también es otra estrategia, una metodología que pueden utilizar los docentes para trabajar en conjunto con estas herramientas que van apareciendo día con día. Yo te cuento de que acá en Lima he conocido a una desarrolladora de innovación en colegios que han implementado ChatGPT y el objetivo que tenía ella era innovar en la institución educativa para poder aumentar el canal
o el volumen de alumnos por salones. Porque tú sabes que siempre el docente, si se enseña de manera tradicional, puede llegar máximo a 30 alumnos. Ya más de eso, ya Así. la clase se vuelve muy desordenada y Se no le sale llegas de a control. todos. Exacto. Así. Pero ella con una metodología usando tecnología ha permitido que ahora en cada salón haya 80 alumnos por profesor. Y es que lo que hace es aprovechar la tecnología para que cada alumno aprenda por sí solo y solamente el docente llegue a ellos para responder las consultas puntuales. Y eso me parece muy interesante. Cómo están utilizando los docentes la tecnología para poder también aumentar el volumen y ser mucho más personalizados a cada alumno. Entonces, qué chévere lo que has comentado y qué chévere las diversas perspectivas que tienen los docentes también. Algo que ya para terminar quería consultarte es que he visto que también eres un creador de contenido, que no solamente Sí, lo que compartes de educación lo llevas solamente en tus clases en vivo, sino lo compartes mediante videos, subes muchos TikToks, y sí, que sí. son muy vistos, o sea, hay una comunidad gigante que te ve, tus videos tienen una cantidad de visualización increíble. ¿Cómo así vistes en la creación de contenido en video una oportunidad para poder compartir ese conocimiento? Sí, como quien dice, no, tenemos nosotros como docentes también que ir adaptándonos también a todo lo que aparece y obviamente las redes sociales son una de las herramientas que podemos utilizar muchos de nosotros para promover todo lo que nosotros realizamos. Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando tengo tiempo, ¿no? Me da un poco de tiempo, me pongo a realizar algunos videos, me pongo a investigar acerca de algunas herramientas de página de inteligencia artificial, o de repente realizar algunos proyectos en la plataforma del Tinkercad, ¿no? Que es muy utilizada también actualmente con Así respecto a es. esto. Y a veces, ¿no? Con el apoyo de algunos estudiantes, también vamos a decirlo así, me ayudan también a realizar algunos videos, algunas grabaciones para poder presentarlo más adelante y sobre todo Electrobot RC, ahí cualquier persona me puede seguir, siendo mi cherre, Está bien, está ahí bien. con los mismos chicos, ¿no? También a veces publico también los proyectos que realizan los propios estudiantes al momento de realizar sus proyectos o sus presentaciones, ¿no? Y eso ayuda también, ¿no? A tener una mejor llegada tanto a los jóvenes universitarios, a los jóvenes de secundaria o a los jóvenes de primaria también para que se puedan inculcar en este tema, ¿no? Para promover este tema de la electrónica, de la robótica aquí en nuestro país, que creo que es muy importante promover justamente este tipo de tecnologías, sabiendo de que en muchos lugares, por ejemplo, se puede promover. Aquí en Perú tenemos muchas personas que también se dedican a este tema de la tecnología. Tu caso, por ejemplo, ¿no? Eres uno de los mayores promotores de la tecnología a nivel nacional. También Gracias. está el doctor, el profesor Humberto Higinio, también está, por ejemplo, el profe García de Colombia. También no existen gran cantidad de personas que se dedican a la promoción de este tipo de tecnologías y eso es muy importante, ¿no? Para la nueva generación de estudiantes que viene atrás, Por que supuesto. continúen prácticamente este legado de tecnología y promover la tecnología a nivel nacional. Genial, para que les quede claro muchos docentes, y no solamente a los docentes, sino a estudiantes o a personas que desarrollan soluciones tecnológicas y que quizás hasta el día de hoy no lo comparten ni en TikTok ni en YouTube. Quiero saber cómo es que a ti te ha ayudado todo esto de promover en redes sociales, mediante videos, todas tus docencias en tecnología, educación en tecnología, cómo te ha ayudado a Roberto toda esta difusión mediante los videos. Ya, en mi caso me ha ayudado bastante. ¿Por qué? Porque los mismos estudiantes a veces te piden que hagas videos. ¿No? Profesor, y eso es lo curioso, a veces estamos en clases, a los jóvenes hacen sus proyectos. Profesor, ¿podemos hacer un TikTok? Me dicen. Bueno, ya si lo aceptan, normal, lo podemos hacer. Y ellos graban sus propios videos, sus propios proyectos ahí en clase. Y eso hace de que otros estudiantes también quieran hacerlo, ¿no? Entonces también comienzan a promover sus propios videos y a veces los chicos de otros colegios, de otras instituciones educativas o de otras universidades también se quieran involucrar en este tema. En mi caso particular, me ha ayudado bastante para promover lo que se hace acá en mi localidad, ¿no? En Chinche, por ejemplo, ¿no?
los proyectos que normalmente se pueden ver aquí en nuestra provincia, la tecnología que se está utilizando también en el caso de la utilización de paneles solares aquí bastante en la provincia de Chincha también, y hacer que otros centros educativos se unan a este mundo, ¿no?, de la tecnología. Inclusive también muchas personas, docentes de otros colegios, me dicen, profesor, ¿cómo podemos hacer para promover, hacer nuestra página de TikTok o tener nuestra cuenta en TikTok para promover nuestra cuenta? Entonces también lo tratamos de apoyar también a esos docentes. Y no solamente de tecnología, sino de todas las áreas, ¿no? Historia, por ejemplo, también Claro. entra bastante, CTE o CTA, DPC o DPCC, también entran bastante en este tema de las redes sociales y nos ayuda a crear prácticamente una comunidad, ¿no? Una comunidad que promueva la educación, en este caso, en mi localidad. Wow, Roberto, no sabes cuánto me alegra haberte tenido en este podcast y que seas una persona que está difundiendo justamente la cultura tecnológica en una provincia de donde yo he nacido, que es Chincha. No tienes idea cuánto me alegra que personas como tú existan ahí y que estén impartiendo todo esto. En verdad estoy muy agradecido por tu visita y siempre cerramos con un mensaje en nuestro podcast que quizás puedas dar, pero también en ese mensaje en esta nueva temporada que estamos iniciando el podcast, ahora le estamos pidiendo a los invitados que recomienden a nuestros oyentes hacer un proyecto tecnológico. Así que te pediría eso, una que digas o que recomiendes qué proyecto hacer y otra que dejes un mensaje para todos. A ver, con respecto al mensaje que les puedo dar a los jóvenes, en este caso, es que sigan persiguiendo sus sueños, sus pasiones, la visión que ellos tienen a futuro. Incluso cuando muchas veces nosotros mismos podemos dudar de nuestras capacidades, ¿no? Y muchas personas también van a dudar, inclusive de nuestras capacidades. Hay que seguir adelante, tenemos que innovar, tenemos que descubrir, mejorar, porque obviamente eso lo que va a importar con el tiempo es abrazar, ¿qué cosa? Nuestra curiosidad, la perseverancia, hay que seguir nuestra creatividad y más que nada en la búsqueda de el avance científico que para sacar adelante a nuestro país, ¿no? Y sobre todo abrazar el trabajo de la tecnología en beneficio de la humanidad, ¿no? Eso es lo que normalmente se quiere, buscar el bien común, ¿no?, con el avance Así es. tecnológico. Como siempre le digo a los chicos, ¿no?, la tecnología no es buena ni es mala, es neutra, ¿no? Eso va a depender del uso que nosotros le vamos a dar a ella. Entonces, siempre abracen este tema de la tecnología y persigan sus sueños, que siempre yo sé que con el paso del tiempo se va a lograr. Perfecto. Y ahora el proyecto que le recomendarías. Proyecto. Cualquier proyecto que tengan Sí, en mente es cualquiera, sí. bueno. No, no, Cualquier dale proyecto. un proyecto. Tienes que decir un proyecto. Hagan este proyecto. Les recomiendo este proyecto porque les va a encantar. Dilo, lánzate, lánzate. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy realizando un proyecto, no sé si ves acá mi... Sí, sí. Justamente ayer fue el día de Star Wars. Ajá, justamente yo soy fan de Star Wars. Y este proyecto que estaba realizando era, ya lo tenía, estaba funcionando todo. Por ahí cuestiones familiares de mi hijo que agarró la parte interna y quiso ver lo que había adentro, ¿no? Lo desarmó todo. Pero en este caso, proyecto en sí, por ejemplo, dedicarse mucho a lo que es automatización, ¿no? Cualquier proyecto que tenga que convenga con la automatización industrial también, ¿no? Vale. Ese es importante. Perfecto, perfecto. Qué buena recomendación. También recordarles que acá tenemos el gusto también de que Roberto es un testmaker en la plataforma y que justamente él le enseña automatización ahí. Y nuevamente, muchas gracias Roberto por darte el tiempo de poder compartir todo esto en este podcast. Ha sido de gran beneficio para nosotros y un honor también para nosotros. ¿En qué redes sociales te pueden encontrar? ¿Qué redes sociales pueden seguir? Igual en la parte de abajo lo vamos a dejar, pero ¿qué redes sociales te pueden seguir? Por ejemplo, me pueden encontrar en Facebook con mi nombre, ¿no? Roberto Carlos Pozo Gutiérrez, en Instagram como Electrobot, en TikTok también como Electrobot y bueno, mi WhatsApp personal, ¿no?, también que también pueden encontrar ahí. Perfecto. Igual toda esa información la vamos a estar dejando en la parte de abajo en nuestro video, en la descripción de nuestro video de YouTube. Nuevamente muchas gracias Roberto y ya nos estamos viendo en un próximo podcast. Bye bye. No, Nos vemos. al contrario, cuídate mucho, Alejandro, muchas gracias. Gracias. Nos vemos.